Doctora Berenice Sánchez, hematóloga, pediatra, asesora de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, médico además adscrito al Hospital Doctor Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Hoy es el Día Internacional, o existe además, creo que poca gente sabe, que existe el Día Internacional del Autocuidado. Es el 24 de julio cuando se conmemora este día. ¿Cómo está el tema en México del autocuidado? Porque creo que no tenemos muy buenas noticias. ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias por el espacio. Como comentas, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud considera que la adherencia al tratamiento y el autocuidado está por debajo del 50% en los países de primer mundo, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro país, pues sí, es un tema que está pues bastante alejado de la realidad que queremos. México avanzó hace años en la cultura del autocuidado de la salud, del uso de medicamentos, pero se entiende que eso solamente es en un segmento de la población. A ver, Angélica Licona, gerente médico senior del área Biofarma de Novo Nordisk, México, con posgrado, fíjate, en toxicología clínica. ¿Qué hay de la automedicación y de este tema en México? Bueno, como ya comentaba la doctora Berenice, poco se ha avanzado todavía en este sentido del autocuidado, que incluye muchos aspectos, obviamente de la vida cotidiana, y la automedicación es un tema muy sensible en el cual, bueno, pues hay que empoderar y hay que autoconcientizar a la población sobre el uso indebido, irracional de medicamentos no recetados, ¿no? De medicamentos que pues están muy a la mano, que pareciera que pudieran no tener mayores complicaciones, pero que finalmente tienen un impacto a largo plazo, ¿no? Entonces creo que todavía nos hace falta avanzar mucho. Te agradezco mucho por este espacio que nos das para esta cápsula, porque finalmente es muy importante resaltar esta fecha en la que se conmemora el autocuidado, y justamente la fecha fue seleccionada porque el autocuidado debe llevarse a cabo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y bueno, estar conscientes de que la OMS justamente en su definición habla de mantener la salud, prevenir y tratar las enfermedades una vez que están instauradas, ¿no? A ver, podríamos definir, no sé si lo defines tú, Angélica, o tú, Berenice, ¿podríamos definir claramente qué es autocuidado? ¿De dónde a dónde? Claro, Bueno, si se me puede permite, adelante, definir, doctor. perdón, se puede definir como la indicación qué tan adherida está la persona en relación a su salud y la forma o el porcentaje que sigue la indicación que el médico o el personal de salud está dando, porque no nada más puede ser el médico, puede ser enfermera, dentista, psicólogo u otro personal del área de la salud. Angélica. Sí, es correcto. Y bueno, esta definición ya tiene ratito que se instauró y se refiere a una serie de actividades aprendidas dirigidas hacia nosotros mismos, en donde la finalidad es justamente conseguir un bienestar, ¿no? Y esto aplica para todas las enfermedades que ya están instauradas y para pacientes sanos que no tienen enfermedad, para que justamente ejerzan este tipo de actividades que ayuden a prevenir enfermedades y ayuden a mantener su salud. De acuerdo, pero cuando dices ayuden a mantener su salud, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa vivir así? ¿Cómo vive uno el día a día en ese autocuidado? El autocuidado implica desde cosas tan sencillas y que a veces obviamos, como una nutrición con alimentos naturales, libres de alimentos procesados, una buena hidratación, por ejemplo en esta época de verano, evitar la exposición prolongada a rayos solares, o la gente que va a playa, usar bloqueador, implica, por ejemplo, no automedicarse, que era lo que comentabas hace un momento, en fin, una serie de diferentes
pasos, incluso hasta higiene del sueño, higiene dental, higiene personal, todo ese tipo de actividades que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que nos producen ese beneficio a nosotros mismos, esa sensación y bueno, ese estado de bienestar, son actividades que van de la mano con todo este autocuidado del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, también existen otro tipo de autocuidados ya más específicos cuando algún paciente tiene alguna patología en particular, que justamente, bueno, por eso hoy tenemos acá a la doctora Berenice Sánchez, quien es hematóloga experta en hemofilia, para hablarnos justamente de cuáles son estas cuestiones de autocuidado que deben de tener los pacientes con hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? ¿Cómo te das cuenta que tienes hemofilia? Claro, bueno, habríamos que entrar un poquito en la coagulación. La coagulación es el mecanismo mediante el cual la sangre pasa de su forma líquida a su forma sólida, digamos, para prevenir la pérdida de la misma, ya sea por algún traumatismo o alguna cortadura. Entonces, para que la coagulación se lleve a cabo, depende de diversas proteínas. Entre ellas está el factor 8 y factor 9 de la coagulación. Ambas son proteínas que actúan para que la coagulación pueda ser eficaz. La hemofilia es cuando hay deficiencia del factor 8, en el caso de la hemofilia A, o deficiencia del factor 9, en el caso de la hemofilia B. Este padecimiento es hereditario, está ligado al cromosoma X, por lo cual las mujeres podemos ser portadoras, pero quienes manifiestan los signos de hemorragia son los varones. Y a diferencia, perdóname, Fernanda, ibas a... No, adelante, adelante. Perdóname. Y a diferencia de otras deficiencias de los factores de la coagulación, que hay múltiples, factor 5, factor 7, la hemofilia se caracteriza porque los sangrados son predominantemente dentro de las articulaciones. Entonces, el hecho de que haya sangre dentro de la cavidad articular condiciona pérdida del cartílago, aumento en el grosor de la cápsula sinovial de nuestras articulaciones, que lo más frecuente es que sea rodillas, tobillos y codos. Y finalmente, estos sangrados repetitivos van a llevar a las personas con hemofilia a una discapacidad, que puede ser desde uso de muletas, bastón o incluso silla de ruedas. El otro día vi una persona, aquí el público de ¿Qué tal, Fernanda? Sabe que tuve un viaje a Mérida y vi una persona con moretones en las piernas como producto de una mala circulación. ¿Un moretón puede ser una alerta? Sí, sabemos que ante traumatismos, pues de cierta intensidad, podemos tener moretones, ¿no? Y de hecho es muy frecuente que los niños, los menores de 8, 6 años, por las mismas actividades tengan aparición de moretes en las piernas. Sin embargo, cuando el traumatismo es trivial, por ejemplo, un rozón o un pequeño toque con algún objeto, condiciona presencia de moretes o incluso hematomas, que es el aumento de volumen por el contenido de sangre, ya nos puede alertar de que algo está pasando en la coagulación de ese niño, ¿no? Incluso desde bebés, cuando tienen hemofilias en sus formas graves, el hecho de cargarlos, a veces se marcan los dedos de quien carga al bebé, o la andadera, o cuando empiezan a gatear y empieza a hacer aparición de moretes, que esto pues no debe de pasar. Otro dato de alarma es cuando los niños empiezan a hacer erupción de sus primeros dientes y hay sangrado. Tampoco es normal que haya un sangrado con la dentición. Eso también puede ser un dato de alarma. ¿Dónde podemos reportar, fíjate, dónde podríamos reportarnos para aprender más sobre la automedicación, el autocuidado? Porque mira, hablar de un autocuidado tendría que significar saber una buena automedicación, pero eso es lo que justamente dicen las campañas, que es contrario, que no debemos de automedicarnos. Claro. Bueno, hablando específicamente de hemofilia, hay organizaciones civiles como la Federación de Hemofilia de la República Mexicana que nos pueden ayudar con el tema del seguimiento de las personas con hemofilia, portadores y familiares. Hablando de padecimientos en general, siempre hay una unidad de atención médica, ya sea institucional, del IMSS o fuera del IMSS, que puede ayudarnos en cuanto a cómo debemos de manejar desde un simple dolor de cabeza hasta fiebre, ¿no? Incluso la fiebre a veces la medicamos en casa y puede ser el detonante de un factor más grave subyacente.
¿Qué recomendaciones, Angélica Licona, nos darías en general, sobre todo pues en estos tiempos de pandemia, de una ola importante? Leía yo que ya son 5 hospitales en la República Mexicana que nuevamente vuelven a estar saturados. La importancia de mediados de agosto hacia finales, de cómo va a aumentar significativamente el número de casos, cómo este famoso Delta, esta variante del COVID, pues tiene una presencia ya importante en México. En fin, ¿qué nos dirías en función del autocuidado y este tema? En términos generales, pues sería seguir utilizando estas medidas de distanciamiento social en la medida de lo posible, el uso de la mascarilla en todo momento, si se va a estar en lugares públicos o fuera de casa, desinfectar superficies que normalmente estemos en contacto con ellas, utilizándolas frecuentemente, también ser responsables si llegamos a tener alguna sintomatología que pudiera llegar a ser similar o que pudiera alertarnos de que quizá podríamos tener la enfermedad por COVID, aislarnos nosotros mismos, hacernos una prueba para saber si es positiva o no y no contagiar a nuestros familiares o a las personas que estén cerca de nosotros, evitar lugares concurridos. Creo que todas las medidas generales que se han ido anunciando a través de las autoridades de salud, es importante que las sigamos, que no relajemos las medidas. Es parte de nuestro autocuidado y también cuidado de los que están alrededor de nosotros, ¿no? Creo que toca ser muy responsables todavía y tener mayor conciencia del autocuidado en esta época, no solamente por nosotros mismos, sino por los que están alrededor de nosotros. Pues ahí el tema. Te agradezco enormemente estar con nosotros. A ti, Angélica, a ti, Berenice, gracias por ser parte Gracias. de ¿Qué tal, Fernanda?